Buenas tardes, buenas noches, apreciados estudiantes. Es un placer volver a estar nuevamente con ustedes desde este espacio, eh, sobre todo para conversar mm, de este tema que viene siendo muy importante y transversal para la vida de las comunidades, para la vida de la familia, para la vida del país, sobre todo, ya que estamos en coyunturas muy importantes y en debates muy importantes con respecto al tema de la resolución y el manejo de los conflictos. Eh, no es nuevo para nosotros ni es una sorpresa que nos invade o nos inunda un poco la conflictividad. Eh, Quisiera tocar tres aspectos del conflicto. Eh, Básicamente mirados a través de una historia que me parece importante eh, contárselas y que nos dé algunos elementos que se derivan de ella. Eh, en un pueblo muy pequeño existían eh, unos habitantes que vivían alrededor del árbol, de un árbol que era el árbol central en la plaza de aquel pueblo, y allí celebraban sus matrimonios, hacían negociaciones, cuando alguien moría, entonces alrededor del árbol y de la plaza, la gente se reunía y hacía conversaciones al respecto. Un día a este árbol, que era el centro de la plaza y que era el centro de la vida del pueblo, le surgió un retoño, un pequeño retoño. Curiosamente, muchos de los habitantes del pueblo invitaron a una celebración, pero ante esa celebración muchos dijeron que no asistían porque esos retoños traerían problemas. Eso desencadenó una situación muy particular, y es que se formaron dos bandos que comenzaron a enfrentarse entre sí, se armaron de palas, de cuchillos, de machetes, y sobre todo se armaron de resentimiento, dolor y rabia. Y con esto comenzaron a agredirse los unos a los otros, de tal manera que llegó un momento en que tuvieron que la policía tuvo que intervenir, y muchos fueron a los hospitales, a las clínicas para ser atendidos, porque esto se volvió una confrontación casi de la mitad del pueblo contra la otra mitad. Apareció en escena un hombre muy importante que era el que había loteado el pueblo y había sembrado el árbol. Y les dijo tres cosas a estos habitantes. Una, que ellos no sabían sino destruir. Dos, que no se daban cuenta que ese era un ciclo vital, y el ciclo vital es que pues un árbol tiene realmente frutos o tiene hijos o retoños, ¿no? Y que esto es lo más normal que pueda pasar con un árbol. Y lo tercero es que les dijo, reflexionen porque les queda muy poco tiempo. Hay tres cosas que quisiera que, como dije al principio, que se desprendieran de aquí. Una, el lenguaje. El lenguaje es muy importante en la comunicación. Fíjense ustedes que el lenguaje es importante porque el lenguaje nos permite interpretar la realidad. Entonces, una primera cosa importante en el conflicto es que es una interpretación que hacemos de la realidad. Todos tenemos formas distintas de interpretar la realidad. Y en este caso, en el pueblo, había dos formas de interpretar la realidad de los retoños. Unos estaban felices por el acontecimiento y otros vieron que estos retoños iban a traer problemas. Efectivamente los trajo. Lo segundo es que los conflictos escalan en la medida que el conflicto no se conversa, no se dialoga, no se llega a una solución del conflicto, entonces se pasa inmediatamente a violencia. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, que los conflictos a veces, ¿sí?, por no solucionarse, por no resolverse, se pasan, ¿sí?, se pasa a violencia. Ahora, la violencia es de varios tipos: estructural, violencia simbólica, violencia armada, violencia en el lenguaje, ¿no? Hay muchos tipos de violencia, pero cuando no hay una resolución del conflicto pasamos entonces a violencia. Y las violencias, como repito, son varias.
Lo tercero que encontramos en esta historia que les acabo de contar es el tema de la reflexión, que es muy importante. Es muy importante que cuando estemos en un conflicto o estemos ya pasando a la violencia, paremos y reflexionemos. La reflexión tiene que ver con eso que ya vimos nosotros en primaria, en física, con el tema de la reflexión de la luz, ¿sí? La luz va hacia en una dirección, se encuentra con el cuerpo y se regresa. Eso es reflexionar. O sea, la reflexión es que yo debo asumir, ¿sí? Primero, unas preguntas sobre mi papel en el conflicto o en mi papel que estoy si ya estoy en una situación a portes de violencia. ¿Cuál es mi papel? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo ahí? Y sobre todo, si estoy dando la posibilidad al otro de que el otro exprese y de que el otro piense como quiere pensar. O sea, interprete la vida como la interpreta. Y desde allí, bueno, ¿cómo es que yo interpreto? ¿No? Interpretamos de maneras distintas y diversas y por eso es que siempre hay conflicto. El conflicto no es bueno ni malo. Es una tensión permanente que si no desarrollamos de una manera adecuada, pues vamos a caer en situaciones de violencia o no vamos a resolver conflictos, sino que ellos se van a ir sumando un conflicto tras otro conflicto. Bien, creo que esto ha sido muy importante para este momento, para este tiempo de esta noche. Les dejo estas inquietudes entonces en términos de los conflictos. Uno, que el conflicto nos permite miradas diversas sobre la realidad. Y que eso, en la medida en que lo podemos conversar, dialogar y hablar, nos puede llevar a resolver los conflictos. Si no, vamos a pasar a situaciones de violencia, violencias múltiples, distintos tipos de violencia. Y lo tercero es que antes de increpar al otro, debo increparme a mí mismo por cuál es mi participación en el conflicto. Muchas gracias, buenas noches.